Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Montaña, soy licenciada en Psicología, psicooncóloga y pertenezco al servicio de oncología del Hospital Durán. Estoy aquí para compartir un poco mi experiencia acerca de cómo cuidar a aquellos que cuidan, ¿sí? La importancia de cuidar a los cuidadores. Y en este caso, a fin de orientarlos en el cuidado del maestro hospitalario. Les podría decir que desde mi rol como psicooncóloga me encuentro asiduamente con una escena clínica muy particular, compleja, porque hay muchas variables a tener presentes, a fin de pensar las estrategias para abordar al paciente y también a su entorno más cercano. Es por esto que debemos situar dónde acercarnos, a quién acercarnos, cómo y por qué acercarnos. La siguiente, por favor. Estamos trabajando con vínculos, ¿sí? Esto es importante tener presente y debemos tener presente en la aproximación clínica las particularidades y las complejidades del vínculo, es decir, tener presente también la repercusión emocional de la interacción con el otro, ¿sí? Y más aún cuando estamos trabajando con patologías graves, con patologías crónicas y cumplimos roles de asistencia, de acompañamiento y de cuidado. Nos acercamos al paciente con nuestra historia, propia historia de vínculos, y de la misma forma le sucede a él, se acerca a nosotros con su propia historia de vínculos. Entonces el contacto visual, nuestra posición corporal, nuestro abrazo, nuestra mano, nuestra voz, todo eso se instala en la escena y forman parte de ella y van a repercutir, por supuesto, emocionalmente en el paciente y también en quienes estamos asistiendo, en quienes estamos cuidando y quienes estamos acompañando. Es vital tener presente en esta escena clínica, la siguiente, por favor, que incluye distintos personajes que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Porque también a ellos va a ir dirigida nuestra intervención. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando hablo de los distintos personajes en escena? A la red de cuidado, ¿sí? A lo que vamos a llamar la red de cuidado. Es decir, el paciente ha transitado su vida junto a una red social, una familia, amigos, maestros, y ellos forman parte de su vida, de sus historias y de su red de cuidado. Es junto a ellos que el paciente es formando una construcción hasta llegar al momento de la escena que describimos. Y cuando se encuentra frente nuestro, se encuentra aportando esta red. Acompañado nos va a traer los relatos en red y vamos a abordar el tratamiento contemplando estos relatos en red que el paciente nos trae. Vamos a poder conocer ahí quién cuidaba al paciente, cómo lo cuidaba y cómo el paciente también demandaba ser cuidado, ya que al conocer sus vínculos previos, la calidad de sus cuidados, vamos a poder saber cómo es que él espera que lo cuidemos, ¿sí? En qué lugar se va y vamos a poder comprender en qué lugar debe ubicarse el cuidador para acompañarlo y para cuidarlo. Y va a poder empezar a detectar desde allí en qué él será demandado por este paciente. Podríamos agregar también que conociendo ciertas carencias afectivas del paciente, ciertos puntos de pérdida, ciertos puntos de agujero del paciente, sabremos también dónde vamos a ser convocados a cuidarlo. La red podemos decir que está formada así como sogas, ¿sí? Como sogas entrelazadas, que en su conjunto hacen un soporte. Sostienen un peso y para ello he debido lograr una construcción entre ellas, ¿sí? Para poder ser funcionales en conjunto, en calidad de sostén. Así es que vamos a poder evaluar las herramientas de afrontamiento en red, ¿sí? La red cuenta con determinadas herramientas para afrontar y es importante poder conocer cuáles son los límites de afrontamiento justamente para no sobrepasarnos y para no exigirle a la red un cuidado que exceda sus posibilidades de afrontamiento. Para ello también es importante tener en cuenta la interdisciplina, ¿sí? Una red, somos varios, trabajamos interdisciplinariamente. En tanto, vamos a reunirnos y entrelazarnos para interdisciplinariamente cuidar a ese paciente y como red también nos vamos a cuidar entre nosotros. Vamos a funcionar como red, como sostén entre los distintos integrantes de la red. Por otro lado, debemos considerar la capacidad del afrontamiento para las distintas situaciones, ¿sí? Cuando una red sostiene un peso importante, vamos a estar atentos a la resistencia de la misma. Vamos a cuidar que no se dañe y estar atentos a
estar en condiciones para seguir funcionando como tal. Es decir, vamos a estar atentos a la cantidad y vamos a estar atentos al quantum de la demanda. La siguiente, por favor. Y aquí el concepto de estrés, ¿sí?, que hace referencia a este desbalance que se genera cuando la exigencia supera las posibilidades de sostén y se expresa como un abanico sintomático. En salud se ha llamado burnout a este tipo particular de estrés laboral que afecta particularmente a los profesionales de la salud. También se ha denominado síndrome del quemado, ¿sí?, y se expresa en síntomas tales como agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Es por ello que debemos contemplar algunos puntos que nos alerten la posibilidad de enfermar. En nuestra escena clínica nos encontramos con distintos personajes coordinados en el cuidado y haciendo soporte a una situación particular, con un quantum afectivo intenso. Por ello vamos a estar atentos a la integridad de la red, a evaluar si los integrantes de la red de cuidado que funcionan en el soporte se encuentran en condiciones de sostener ese quantum. A veces sucede que el cuidador inserto en la escena va perdiendo la capacidad de alertarse, que está frente a una situación de desgaste. Y somos los psicooncólogos a veces quienes en ocasiones denunciamos, ¿sí?, que se está generando un obstáculo ahí, que hay que generar alguna modificación. Sin embargo, sería importante quienes se encuentran formando parte de las redes sepan que han de estar atentos ellos mismos a la repercusión psicoemocional que implica la posición del cuidado y el acompañamiento, porque contar con esta habilidad va a ser ya una herramienta más para el cumplimiento saludable de sus funciones. Ahora, ¿cómo evitar el burnout, no? Hay los que se llaman predictores del burnout, que son aquellos que nos anteceden la ocurrencia del mismo, y podemos situar en distintos estratos. En el estrato profesional, ¿sí?, dinámica negativa con el trabajo, inadecuación profesional, exigencia del trabajo, realización en el trabajo, interacción con el paciente, conflicto y ambigüedad del rol, participación en la toma de decisiones, etcétera. Bueno, ahí van a poder estar viendo en la presentación de Power la lista completa, ¿sí? En el estrato interpersonal también el control externo, el interés social, la personalidad resistente, el sexo y la edad también influyen, las demandas emocionales, las personalidades de tipo A, ¿sí?, están más predispuestas a caer bajo el burnout, y podemos continuar también ahí con la lista. Y por último, en el estrato interpersonal o el ambiental, el apoyo social, las relaciones interpersonales, la comunicación, las actitudes de familiares y amigos, la satisfacción vital, los recursos de afrontamiento vitales, todos estos funcionarán como predictores del burnout. Ahora, en caso que no se logre anticipar el burnout y nos encontremos frente a la patología del burnout, existen algunas consecuencias del mismo. Vamos a notar que el profesional va a tener una disminución de su rendimiento, actitudes negativas hacia el trabajo, falta de motivación, actitudes negativas quizás hacia el paciente, ausentismo, abandono del trabajo, cólera, aburrimiento, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, quizás abuso de drogas, una larga lista. Siguiente. El psiquismo en realidad debería funcionar en el mejor de los casos con sistemas de alarma, ¿sí?, que nos avisen cuando nos encontramos frente a una situación que nos sobrepasa, que nos angustia o nos enoja y que nos está capturando o nos está cansando demasiado. Sin embargo, a veces estos sistemas fallan. Quizás nos enteramos que debemos salir de la escena en un momento en el que ya es tarde, en que la alarma no sonó tarde, ¿sí?, no sonó la alarma. El por qué no funcionan los sistemas de alarma no tiene una única explicación. Podríamos decir sintéticamente que hay un bagaje estructural y también aprendido en el cual afrontaremos situaciones de vida, pero considero que la experiencia en el cuidado ha de ser un espacio también donde incorporar alguna lectura psíquica, sí, emocional y hasta corporal, de aquello que nos sucede en situación. Estos datos son muy personales, ¿sí?, y forman parte del autoconocimiento, el lograr este hallazgo, ¿sí?, poder conocer que quizás nos contracturamos o nos duele la cabeza o nos da demasiado sueño, ¿sí?, poder hacer esta lectura de qué nos sucede en la interacción con el paciente va a ser un dato que nos va a permitir aproximarnos al siguiente paciente conociendo, en qué momento la alarma está pronta a sonar. Mi experiencia clínica me devuelve que la sintomatología o los signos que nos alertan
de la emoción que nos ocupa son muy diversos y muy individuales, y van a tener que ver con el bagaje psíquico del cuidador, con su manera particular en torno a su historia de vida, sus elementos de composición psicoemocional de afrontar la escena clínica. El próximo, por favor. Maslach y Jack en el 1986 lo definían como síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir en individuos que trabajan en contacto directo con las personas. Y hoy en día la Organización Mundial de la Salud reconoce también el burnout como un síndrome que se ha transformado en un grave problema enfrentado por los que cuidan la salud de las personas afectadas por enfermedades y que incide tanto en el staff como en la familia. La próxima, por favor. Por ello es importante considerar una clínica que contemple las particularidades del enfermo y de su entorno. Y en su entorno está también el cuidador, incorporando a nuestro ámbito de intervención y de lectura clínica dicha problemática. Desde una lectura propia podría agregar que nuestro trabajo terapéutico personal es fundamental al momento de incluirnos en espacios asistenciales, más aún en patologías graves o en el acompañamiento de los niños. Y hago esta referencia porque considero que la posición del profesional en salud moviliza algo del propio narcisismo, ¿sí? Este último es un recurso válido, sin el cual no podríamos tener la habilidad para acompañar y sostener. Pero es importante poder conocer nuestras limitaciones e implementarlas, reconocer nuestro cansancio, poder decir que determinado paciente nos angustia y nos cuesta acompañarnos, que nos recuesta a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro ser querido, etc. Saber que también podemos no poder, o no poder solos, porque para ello existe la red, la interdisciplina, ¿sí? La red de cuidado, y reconocernos en nuestra herramienta para poder cuidarnos y de esta manera poder cuidar. Muchas gracias.